palabra que voy a compartirle esta mañana tiene que ver con lo que Dios va a hacer, pero tiene que ver más con nosotros que con lo que se ha dicho que es. O sea, hemos estado escuchando que a partir de enero 2020 comienza una década de evangelismo profético y estamos diciendo, es el tiempo del evangelismo profético. Yo estoy de acuerdo y no lo estoy negando, pero Dios me daba una palabra anoche y esta madrugada, y lo que yo voy a hablar se llama el tiempo de los hijos. Dos hijos dijeron aleluya. Yo dije que vamos a hablar una palabra que será como un rema a su corazón, que se llama, es el tiempo de los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Hijos de Dios, del Dios Todopoderoso. Muy bien, entonces si usted es un hijo de Dios, este es el tiempo para usted. Quiero que vaya al libro de Gálatas, o la carta que escribió Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 7 versículos y permita que el Espíritu Santo hable a su corazón. Gálatas 4 dice, ¿lo tenemos todos? Bien, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Diga conmigo, hasta el tiempo señalado por el Padre. Esta frase es muy importante, hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea que el Padre es el que determina los tiempos, ¿verdad? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino, diga conmigo, el cumplimiento del tiempo. Vamos, más fuerte, el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Subraye, recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Creo que esta palabra es muy profunda y está llena de mucha sabiduría. Ok, fíjese que de acuerdo a lo que acabamos de leer, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, ¿vino quién? La palabra. Porque vino Cristo, ¿verdad? Léalo bien lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ok, su Hijo, el Señor Jesucristo, es la palabra, ¿sí o no? Él es el verbo, Él es la palabra. ¿Está de acuerdo conmigo? Ya vamos a ver un poco más porque Él es la palabra. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino la palabra, Cristo, el verbo de Dios. Esto le plantea a usted un axioma sumamente importante. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, viene la palabra. Ahora, si usted lo pasa a estos días, cuando viene el cumplimiento del tiempo, siempre viene una palabra para activar la palabra que ya estaba en tu interior. ¿Me está entendiendo? Me parece que no. Mire, despiértese, actívese, porque si ya la palabra no lo activa, no sé qué más. ¿Qué quiero decirle? Todos nosotros tenemos en nuestro depósito palabras que nos han sido dadas en tiempo pasado. ¿Cuántos aquí tienen profecías, palabras que les dio algún profeta que recibieron de parte de Dios? Y algunos decimos, ¿y qué pasa? Que no se cumple. ¿Qué pasa? Pasan los años y yo no lo veo. Yo particularmente he estado esperando por 33 años el cumplimiento de la palabra que Dios dijo, que este sería un ministerio de poder, de milagros, de señales y prodigios. Porque no me habló solo a mí, sino que era para todos los que estuvieran bajo esta sombrilla y bajo este ministerio. Y uno a veces se impaciente, dice como que no veo. Pero yo le digo hoy, cuando viene el cumplimiento del tiempo, viene la palabra para activar la palabra que está en tu depósito. Como hemos dicho antes, la palabra activa la palabra.
La palabra que viene en el cumplimiento del tiempo es para activar el depósito que tenemos. Ahora, fíjese que hay algo muy importante. Nosotros ahora, en este momento, estamos en la hora, son las 10:47, ¿verdad? Todos tenemos la misma hora, a no ser que usted venga llegando de Italia y tenga una hora diferente de Europa, pero aquí todos tenemos las 10:47, ¿estamos de acuerdo? Todos estamos en la misma hora, pero no todos estamos en el mismo tiempo. Vuelvo y repito, todos estamos en la misma hora, pero no todos estamos en el mismo tiempo. Cuando estuve en Argentina recientemente, un apóstol que habían invitado, el apóstol Zamudio, se acercó y me dio una palabra que me impresionó. Y me dijo, en ti están los 3 tiempos, en ti están las 3 estaciones. Bueno, y me dijo cosas que solo yo le había dicho al Señor. Me dice, tú has dicho, he ido a estos lugares y no he visto nada, pero el Señor te dice, tienes que seguir yendo a esos lugares. Y tú le has dicho, yo quiero la estrategia correcta, y el Señor te dice, síguelo haciendo como lo has hecho, la estrategia ya está ahí. Pero me dijo, las 3 estaciones están en ti. Estás, me dijo, en el tiempo de siembra, en el tiempo de crecimiento y en el tiempo de cosecha. Porque cuando tú estés sembrando en un lugar, estás cosechando en otro lugar y estás viendo el crecimiento en otro lugar. Entonces, aunque sea el mismo pueblo, aunque sea yo misma quien esté ministrando a pueblos diferentes, en unos estaré viendo la siembra, en otros el crecimiento y en otros la cosecha. Entonces tengo que discernir en qué tiempo estoy en cada localidad que voy. Pero eso no solo es para mí, yo creo que es para usted también. Nosotros necesitamos discernir tiempo de qué es ahora donde estoy o donde voy. Tiempo de qué es en Cuba, tiempo de qué es en México. Y a lo mejor en el mismo México, una cosa es en Ciudad de México, otra cosa es en Tabasco y otra cosa es en Yucatán. Tiempo de qué es, en qué etapa están. Entonces cada uno de nosotros necesita entender el tiempo en el cual está. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, recuerde, viene la palabra. Puede ser que sea el cumplimiento del tiempo de siembra para usted, o sea el tiempo de crecimiento para usted, o sea el tiempo de cosecha. Pero los 3 son tiempos que usted necesita ser activado para poder andar y caminar en el tiempo correcto que a usted le corresponde en este tiempo. ¿Sí? No es un trabalenguas. Cuando Dios nos va a cambiar de estación, vamos a decir que alguien estaba todo este tiempo en el modo siembra y que ha estado siembre y que no ve nada. Y cuando Dios lo va a cambiar de una estación a la otra, fíjese lo que le voy a decir. Donde usted está es muy importante en Dios. Porque donde usted está, si es el lugar correcto donde usted está, allí usted va a recibir la palabra que lo activa para cambiar a la otra estación. Si usted está desubicado o no posicionado correctamente, si usted no está en el lugar donde debe de estar, entonces no va a recibir la palabra de activación en el cumplimiento del tiempo para avanzar a la siguiente estación. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, si Dios le iba a activar a usted para la siguiente estación y lo iba a hacer aquí en su casa a través de una palabra que salga desde este lugar o directa a usted, pero a usted se le ocurrió que quería irse a Rusia, entonces no va a escuchar la palabra de activación para cumplir el tiempo. Por eso es importante que todo movimiento que nosotros hagamos sea dirigido por el Espíritu Santo. No es de irnos porque nos da la gana. Si usted sabe que usted es un hijo de Dios con un llamado, con un depósito y con un propósito y con un diseño, usted no se manda a usted mismo. Usted no se mueve ni siquiera por necesidad de la gente. Usted se mueve porque Dios lo movió, porque Dios le dirigió, porque Dios le dijo. O no se mueve porque Dios le dijo, ¿verdad, Jairo?
Uno no se mueve solo porque le da la gana, ni siquiera por necesidad. Uno se mueve si Dios le dice. Y si no le dice, no se mueva. O sea, es muy importante estar en el lugar correcto para recibir la activación. Porque allí va a enviar el Padre la palabra para activarnos. Ok, si volvemos a lo que hablábamos en Gálatas, que dice que cuando viene el cumplimiento del tiempo, entonces envía a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para adoptarnos a nosotros como hijos suyos. Nosotros éramos la creación de Dios, pero no éramos hijos. Éramos extranjeros, advenedizos, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Pero cuando el Padre envía a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, el propósito por el cual lo envía es para que a través del Hijo nosotros seamos adoptados como hijos suyos. A través del Hijo genuino, legítimo, a través de él nosotros somos adoptados y nos convertimos en hijos adoptados por el Padre, ¿verdad? Ok, entonces veamos en Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, subraye toda, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted no fue escogido hace 20 años. Usted no fue escogido el día que dijo: sí, Señor, yo te recibo. Usted no fue escogido cuando vino a Iglesia Piedras Vivas. Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a la Escritura. Verso 5: en amor, habiéndonos predestinados, si quiere subrayar, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué fuimos predestinados en amor? Diga lo que dice aquí: para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En buen hondureño, porque le dio la regalada gana de elegirlo a usted para que usted sea adoptado como hijo del Padre. ¿Qué le parece? No porque hizo algo bueno, no porque lo mereciera, no porque usted era de un linaje y de abolengo de los reyes. No, solo por el afecto de su voluntad, porque le plujo a Dios, porque Él quiso adoptarlo hijo suyo, ¿sí? Ahora, fíjese que esta escritura nos dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos, ¿verdad? Ok, en el espíritu o de una manera posicional, usted ya fue adoptado como hijo, pero cuando se manifiesta naturalmente o realmente la adopción, al cumplirse el tiempo, en el cumplimiento del tiempo. Es decir, aunque usted fue predestinado antes de la fundación del mundo, aunque el Señor Jesucristo murió y resucitó hace más de 2000 años, la adopción suya realmente ocurre en el cumplimiento del tiempo. Y para eso obviamente tiene que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, no puede ser adoptado hijo suyo. Ahora, la adopción, que esto es algo muy fuerte que estaba recibiendo, es la ratificación de la identidad que nos da al ser hijos de Dios. Si usted quiere, anótelo. La adopción es la ratificación de nuestra identidad de hijos de Dios. Cuando somos adoptados hijos suyos, es como que el Padre lo declara y ya no nos queda duda alguna de que somos sus hijos. Es importante en este tiempo que seamos ratificados de esa identidad de hijos por parte del Padre para poder operar como hijos. Yo le dije que había llamado a esta enseñanza el tiempo de los hijos. Entonces, si usted no tiene la certeza de que usted es un hijo de Dios adoptado por el Padre, no va a poder activarse en el propósito para este tiempo suyo como hijo. ¿Me doy a entender? A través de la adopción, cuando el Padre declara: es mi hijo, nosotros somos ratificados en nuestra identidad de hijos de Dios.
Porque para lo que viene, amados, es sumamente importante que los hijos sepan que son hijos. Porque cualquiera puede decir que somos hijos, pero si usted no lo sabe y usted no lo cree y usted no está ratificado, no va a actuar como un hijo. Eso es lo que algunos llamarían espíritu de orfandad, que en las congregaciones se ve gente que se sabe que son hijos, pero ellos mismos no lo saben y no caminan como hijos. Entonces es importante que seamos ratificados en la identidad de hijos, ¿sí? Es el Padre quien reconoce y declara que somos sus hijos y por tanto sus herederos. Ahora, ¿cuándo vamos a administrar esa herencia? Al cumplimiento del tiempo. ¿Qué es lo que dice? Que el hijo, en cuanto es niño, en nada difiere del esclavo, sino que necesita mentores, ayos, tutores, o sea, consejeros, pastores, maestros, profetas, todo. ¿Hasta cuándo? Hasta el cumplimiento del tiempo. ¿Para qué? Para que maduren. ¿Para qué? Para que actúen como hijos, no hijos niños, sino un hijo maduro, para que entonces pueda administrar la herencia del Padre, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito en Jesús, en el ministerio de Jesús. Yo esto se lo he enseñado una y mil veces, pero dicen que una de las victorias de la enseñanza es repetir y repetir y repetir. Y bueno, vaya a Mateo capítulo 3. Vamos a leer 2 versos. Vamos a hablar del momento en el cual el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Antes que eso, quiero enfatizar algo. En Jesús no había pecado. En Jesús no había iniquidad. En Jesús no había rebelión. ¿Está conmigo? Jesús no había iniquidad, no había pecado, no había rebelión. Todos los que se estaban bautizando lo hacían por arrepentimiento, estaban arrepentidos y querían limpiar su corazón para recibir a Jesús, el Mesías. Pero Jesús mismo no tenía necesidad de bautizarse por causa de pecado, ni tenía nada de que arrepentirse, ¿sí? ¿Por qué se estaba bautizando Jesús? Porque estaba escrito que era necesario que Él se bautizara en el río Jordán y que entonces, como una señal visible a todo Israel, iba a descender sobre Él el Espíritu Santo en forma como de paloma, y entonces todos sabrían que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, ¿sí? Ok, entonces Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya vamos a ver las cosas que ocurrieron en ese momento, pero yo quiero que usted subraye: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque lo que el Padre está haciendo es ratificando la identidad de hijo en Jesús. No solo para el pueblo que lo está escuchando, sino para él mismo. Veámoslo en Lucas. Sé que aquí en IPB La Lima han estado estudiando la genealogía de Jesús. No sé si ya llegaron hasta aquí, todavía no. Ok, Lucas 3:21. Es lo mismo, solo que esto lo dice el doctor Lucas. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos otra vez a través de Lucas cómo tienen el mismo relato, porque a veces un evangelista con otro como que no se ponen de acuerdo y no todos coinciden. Pero aquí vemos que también Marcos, o sea, Marcos, Mateo y Lucas dicen lo mismo en diferentes palabras. Juan es otro rollo, ¿verdad? Pero estos tres sí dicen lo mismo. Marcos 1, del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Dice, como paloma.
Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces los tres evangelistas están de acuerdo en decir que se abrieron los cielos, que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y que vino la voz del Padre ratificando que Jesús era su hijo. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Ok. Entonces veamos los eventos importantes que ocurrieron en el bautismo de Jesús. Número uno, yo veo que era como un escenario abierto en el Jordán para todo Israel. O sea que lo que allí estaba aconteciendo era necesario que todos lo conocieran. No fue algo hecho en privado, sino que fue algo hecho en público para que todos supieran. Número dos, se abrieron los cielos. Sí. Es importante, aquí le pongo una pildorita. ¿Qué abre los cielos? La obediencia. Con Cristo se abrieron los cielos y los cielos siguen abiertos para los que creen en Jesús y le obedecen. Pero aquellos que no creen en Él tienen cielos cerrados. O sea, ¿me explico? Y nosotros podemos cantar todo lo que querramos. No, hay cielo cerrado, se abre. Y por mucho que lo cante, no se le abre a no ser que usted crea en Jesús y le obedezca. ¿Sí? Ahora, si usted es un hijo de Dios que cree en Jesús, ama a Jesús y obedece a Jesús, entonces cante con todos sus pulmones: no hay cielo cerrado, se abre, porque por la obediencia del Hijo se abren los cielos. ¿Sí? Mire, parece que tengo 3 o 4 aquí de acuerdo nada más. Por el pecado se cierran los cielos y hay cielos de bronce y tierra de hierro, pero por la obediencia se abren los cielos. Entonces por la obediencia de Jesús se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo. Por la obediencia nuestra, por Cristo en nosotros, por haberle conocido, haberle recibido y amarle con todo el corazón, nosotros deberíamos siempre de caminar bajo cielos abiertos. Entonces el decir cielos abiertos no es un nombre bonito para un congreso. No es como que porque haya muchos profetas declarando los cielos se van a abrir. No sé si me capta. Yo puedo estar declarando cielos abiertos para la Lima, pero si yo no voy a evangelizar para que los limeños se conviertan, los cielos siguen cerrados para ellos. O sea, necesitamos llevar el evangelio de Cristo. Necesitamos que haya personas que crean en el Señor Jesucristo, que lo amen y le obedezcan, para que los cielos de la ciudad se abran. ¿Sí? Y eso no solo es con la Lima, obviamente es con la ciudad metropolitana del Valle de Sula, y es con Choloma, y es con todos. Entonces había un escenario abierto en el Jordán, se abrieron los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre él. Estoy como haciéndole un resumen porque son puntos importantes. La voz de Dios se escuchó, porque no solo Jesús lo escuchó, no fue algo a su espíritu, fue una voz audible para que todos la escucharan. El Padre ratifica a Jesús como su Hijo amado, lo cual era muy importante. Pero otra cosa que quiero que tome en su espíritu, porque esto es profético, es que allí en ese momento se cumplió Isaías 61 para el Señor Jesús. Vamos a ver lo que dicen los primeros versos de Isaías 61. Porque cuando yo le estoy diciendo que este es el tiempo del cumplimiento de los tiempos para los hijos, también le estoy hablando proféticamente que para los hijos es el tiempo de Isaías 61. Vamos, la batería se durmió. Bueno, Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Vamos, ¿por qué no lo declara? Y si puede pararse mejor, pero declárenlo a voz en cuello. Tenga la escritura ahí en su mano y comience a declararlo. Y los que están por internet, hagan lo mismo, por favor. Hagan una declaración, porque esto es profético. En la medida que usted lo declare, usted verá el cumplimiento de ello. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro,
a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Vamos, denle un aplauso al Señor. Puede tomar su asiento. Ahora, el Espíritu Santo acaba de descender sobre Jesús. Volvemos al Jordán. Y el Espíritu Santo lo ungió para que se cumpliera la escritura de Isaías 61. O sea, era el cumplimiento del tiempo de la profecía de Isaías para Jesús. Si seguimos en Mateo 4, que es lo que sigue después de lo que leímos, en el verso 1 al 3, vemos que el Espíritu Santo guió a Jesús. El Espíritu Santo guía a Jesús. Mire lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué nos dice la Escritura? Romanos 8:14. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. O sea que como Jesús acababa de ser ratificado como hijo de Dios verdadero, el Espíritu Santo lo comenzó a guiar. Pero ¿a dónde lo guió? A un lugar donde probablemente él no quería ir. La guianza del Espíritu Santo es para llevarnos no siempre a París, no siempre a los campos elíseos. No, muchas veces la guianza del Espíritu Santo es llevarnos a lugares donde no quisiéramos estar, pero que tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Romper el vaso, como estábamos cantando hace un rato. Romper toda esta caparazón dura y que nosotros podamos mostrar la naturaleza del Hijo. Entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, si usted subraya la Biblia, subraye si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué era lo que estaba haciendo Satanás ahí con Jesús? Tratando de ponerle duda acerca de su identidad de hijo. Si en verdad eres hijo de Dios. Porque normalmente no prestamos atención a esto, sino que solo vemos la tentación. Dile a las piedras que se conviertan en pan. Pero lo que realmente Satanás estaba haciendo era poniendo duda en su mente. Y sabe que si nosotros hacemos un estudio paralelo de lo que la serpiente hizo con Adán y Eva, es exactamente lo que está haciendo con Jesús, con la diferencia que Jesús no sucumbió a la tentación, sino que venció la tentación. Y entonces, ¿qué le respondió? Verso 4. Él respondió y dijo. Yo quiero que subraye la palabra dijo, porque aquí es muy importante lo que se dice. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, mi amado, quiero decirle que la palabra que sale de la boca de Dios en hebreo se llama dabar, con B labial. Y dabar, ya vamos a entrar un poco más en detalle en lo que es dabar, pero es la misma palabra que salió de la boca de Dios para crear todas las cosas. Cuando nosotros entendemos o recibimos la revelación de lo que significa que el dabar de Dios está dentro de nosotros, nos tiene que cambiar la vida. Si al saber usted que el dabar de Dios está dentro de usted, usted sigue viviendo como vivía, no sé qué más podemos hacer. El dabar de Dios es la palabra que tiene un poder creativo para hacer cosas que no existían.
Es una palabra que en sí misma tiene la capacidad y la habilidad de crear cosas y de generar cosas que antes no se podía. ¿Sabe? Un día me dijo un profeta, ya no sé quién ni cuándo, pero me dijo: tú has predicado por muchos años acerca del poder creativo de la palabra, pero todavía no has visto nada, pero comenzarás a ver lo que es el poder creativo de la palabra operando a través de tu vida. Y yo creo que este es el cumplimiento de ese tiempo. Bueno, qué bueno que Hansi se alegra, gloria a Dios. Seguimos Mateo 4. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Quiero que sepa que le llevó en espíritu, no es que físicamente lo llevó. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, otra vez, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7, subraye, Jesús le dijo, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mire, amado, cada vez que Jesús dijo, salió el dabar de Dios de su boca. La palabra que tiene en sí misma el poder y la habilidad para ejecutar lo que expresa. ¿Sabe que para crear el planeta Dios dijo 12 veces? Dijo. O sea, cuando usted va a Génesis 1 y usted cuenta, 12 veces salió el dabar de Dios de su boca. Y dijo Dios: sea la luz. Y dijo Dios: sean las lumbreras. Y dijo Dios: sepárense el agua de la tierra. Y dijo, fueron 12 veces que el dabar de Dios salió para crear todo nuevo. Y sabe, yo siempre he dicho y he creído, bueno, la palabra está dentro de mí y la palabra y el poder creativo, pero cuando entiendo que Cristo es el dabar, me cambia todo. Porque no es una palabra, es una persona. Es la persona de Cristo, es el Espíritu de Cristo. Vaya a Juan capítulo 1. Y se lo voy a leer como si fuera en hebreo, no como en griego, porque probablemente el que tenga allí, que dicen que es el original, es el griego, pero no creo yo. Dice: en el principio era el dabar, y el dabar era con Dios, y el dabar era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo es que todas las cosas por Él fueron hechas? ¿A través de qué? Del dabar, de la palabra que salió de su boca y que tenía poder. ¿Sí? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, yo le voy a compartir algo que espero que le explote un poco la cabeza. En Juan 1:14 dice: y aquel dabar fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El dabar de Dios es la única palabra que tiene la habilidad de encarnarse. No, usted no me entendió lo que le dije. El dabar de Dios es la única palabra que tiene la habilidad de encarnarse en nosotros. Se hizo carne en Jesús, pero se hace carne en nosotros. Creo que no me está entendiendo bien. ¿Sabe lo que significa? Que puede estar encarnado en nosotros la palabra que sale de la boca de Dios. Pero no solo eso, el dabar es aquel que manifiesta la gloria del Padre. Dice que el Verbo se encarnó y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Cuando usted tiene el dabar encarnado en usted, los demás van a ver la gloria de Dios en su vida, porque el dabar es la palabra que sale de la boca de Dios, pero es la persona del Señor Jesucristo. Y si usted tiene al Señor Jesucristo en su vida y usted lo manifiesta, la gente verá la gloria de Dios a través suyo. La gloria no es que caiga polvo de oro. La
gloria no es que le salga aceite de las manos. Todo eso es bueno y es de Dios y es de la unción. Pero la gloria es mucho más que eso. La gloria es la persona del Señor Jesucristo operando a través de su vida. Y cuando la gloria se manifiesta y cuando la gloria es vista, las enfermedades huyen, los demonios se van, los paralíticos caminan. Cuando la gloria se manifiesta, las tinieblas tienen que retroceder. Cuando la gloria se manifiesta, los incrédulos tienen que creer. Cuando la gloria se manifiesta, usted no puede seguir igual. Su ciudad no puede seguir igual. Sus hijos no pueden seguir igual. Todo tiene que cambiar, porque la gloria es su presencia. Oh, aleluya. Es algo tremendo. Pero estoy segura que hasta que le sea revelado, usted se va a sentir emocionado como yo. Porque eso es lo que cambia y transforma las ciudades. Eso es lo que cambia y transforma los países, los gobiernos. Transforma las familias, transforma los lugares. Eso ya había sido profetizado. Regrese a Isaías 40 para que veamos la profecía acerca de su Dabar, el Dabar de Dios, Cristo profetizado. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Esta voz se refiere a Juan el Bautista. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Está hablando de la preparación para la manifestación del Mesías. Pero miren lo que dice en el verso 5. Y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Quién era el que se iba a manifestar? Jesucristo. Cuando se preparara el camino al Mesías, se iba a manifestar Jesucristo, la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. ¿A quién? La gloria de Jehová. Porque la boca de Jehová ha hablado, porque el Dabar salió de la boca de Dios. Es que todo mundo verá la gloria del Padre manifestada a través de Cristo. Aleluya. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas el Dabar del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y lo vemos en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Seguimos con Jesús en el desierto. Ya vemos que venció a Satanás. ¿A través de qué? A través de la palabra que salió de su boca. Vaya Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Yo quiero que usted lo diga juntamente conmigo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Cuál es la diferencia? Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo que lo había ungido para llevarlo al desierto. En el desierto Satanás lo comienza a tentar con las escrituras, pero Cristo lo vence con la palabra que sale de su boca, o el Dabar, la palabra que tiene un poder creativo. Y después de las 3 tentaciones en las cuales Jesús vence,
Dice que Satanás lo dejó por un tiempo y venían ángeles y le servían. Ahora, cuando Jesús sale de esos 40 días, de esa prueba en la cual él venció, hay una diferencia. No es el mismo Jesús que entró al desierto que el que salió del desierto. ¿Cuál es la diferencia según la Escritura? Que ahora él vuelve en el poder del Espíritu. Cuando él fue ungido en el Jordán y fue dirigido por el Espíritu Santo, él iba bajo la unción, pero no bajo el poder. Muy importante, porque no es lo mismo la unción que el poder. Pero cuando él vence a Satanás con el dabar, con la palabra de su boca, él regresa en el poder del Espíritu. Ahora, yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que te empodera? Tiene que haber como una secuencia. Obviamente yo no creo en paso 1, paso 2, paso 3. No estoy hablando de eso. Pero hay cosas que son premisas para que ocurra la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que te empodera? Porque no es que vamos yo quiero el poder como el hombre araña. No se trata de eso. Yo creo que entendemos que es un poder diferente. Pero ¿cómo llegamos a ese poder? Número 1, ¿fuiste ungido por el Espíritu Santo? Es la primera pregunta que necesitamos hacernos. Porque no podemos aspirar al poder si primero no fuimos ungidos por el Espíritu Santo. Fuiste ungido por el Espíritu Santo. Número 2, fuiste reafirmado por tu Padre Dios como hijo. Es decir, tienes la certeza y la convicción de que estás haciendo lo que al Padre le agrada. Ha dicho el Padre de ti: este es mi hijo amado, me complazco en lo que está haciendo porque es obediente. Tienes esa certeza porque esa es la ratificación de nuestra identidad de hijos. Porque no solo por decir yo soy hijo, pero soy un hijo que le produzco placer a mi papá. Soy un hijo o una hija que hago las cosas que le dan alegría y contentamiento a mi papá. Entonces el papá ratifica y dice: oye, esta es mi hija, en ella yo me complazco, en ella tengo contentamiento, qué gozo me da, qué alegría. Esa es la ratificación del Padre. Estamos siendo ratificados en nuestra identidad de hijos por un Padre bueno que se alegra con la actitud de sus hijos. ¿O acaso tenemos un poquito de duda si nuestro caminar está provocando contentamiento al corazón de nuestro papá? Es importante la ratificación. Aunque hayas sido ungido con el Espíritu Santo, la ratificación de nuestra identidad de hijos es sumamente importante para lo que sigue. ¿Fuiste llevado al desierto ya? ¿Qué es el desierto? El desierto no necesariamente es que lo van a llevar allá a Arizona ni al Sahara, no. Usted puede estar en el desierto en su propia casa. Usted puede estar en el desierto en su propia congregación. Usted puede estar en el desierto en su propio ambiente. ¿Qué es el desierto? Cuando todos los humanos a tu alrededor te fallan y no te pueden dar respuesta a tu necesidad. Y eso te obliga a depender solamente del Señor. Los desiertos son necesarios. Como que no nos gustan, ¿verdad? Pero son necesarios. Porque en el desierto se crea la dependencia con el Señor. El libro de Oseas dice que Él lleva a la amada al desierto y allí trabaja con ella para quitarle los ídolos del corazón. Y que cuando sale del desierto ya no lo llama Señor, sino que lo llama marido. Entran en una comunión mayor. Los desiertos son necesarios. Entonces la pregunta es: ¿ya pasaste por el desierto y ya venciste al enemigo en las áreas que tenías que ser tentado? Porque si usted hace un estudio de las tentaciones que se ven en Mateo 3, fue tentado en el alma, en el cuerpo y el espíritu. Las 3 áreas fueron tentadas. Ahora, en el desierto debemos de asegurarnos que tenemos 3 cosas. Número 1, la unción del Espíritu Santo. Número 2, la certeza de ser hijos. Y número 3, el dabar de Dios en tu boca. Si tú tienes esas 3 cosas, cuando eres llevado al desierto, seguramente vencerás. Venciste las tentaciones.
Si tenías esas 3 cosas, venciste. Y si venciste, saliste empoderado. ¿Para qué? Para realizar aquello para lo cual naciste. Ya se me pusieron tristes y se pusieron serios. Yo creo que la palabra solamente nos habilita para pasar las cosas que Dios quiere que enfrentemos o que pasemos. Para que nos enderecemos. La palabra profética viene para traer corrección a nuestra vida, y que si acaso nos estábamos desalineando, nos podamos alinear en el camino que el Señor quiere. Y el desierto muchas veces puede que tenga que ver con necesidad económica, pero sobre todo tiene que ver con que se nos quitan las muletas y las dependencias humanas. Y tenemos que levantar nuestros ojos a los montes de donde viene nuestro socorro y depender totalmente del Señor. Y entonces vamos a salir empoderados para realizar aquello para lo cual nacimos. Marcos 1, 14, 15, hablando de lo mismo, de cuando Jesús sale, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué evangelio comenzó a predicar Jesús? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando usted predique el evangelio, sea a su vecino, a su compañero de trabajo, al de estudios, al que tiene a su lado, a quien quiera que le va a predicar, asegúrese de predicarle el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Tiene que ver con que Jesús es el que tiene que reinar y gobernar sobre todo, no solamente en la iglesia. No es solo para que la persona, al aceptar a Cristo, venga y sea un miembro más de la iglesia. Sería muy corto si fuera solo eso. El evangelio del reino tiene que ver con que la persona va a ser cambiada, va a ser transformada y va a poder llevar el reino al lugar de su ámbito, donde quiera que esté, donde el que es empresario, el que es empleado, el que es estudiante, donde quiera que usted esté, usted necesita llevar el reino a ese lugar. O sea, Jesús no predicó para dejarle adeptos a Pedro. Jesús predicó el evangelio del reino para cambiar y transformar el corazón de los hombres y para que vivieran una vida diferente. Y tampoco tiene que ver con que alguien que es pobre, porque se usa esto, bueno, está en las lonas la persona y mira, recibí a Cristo, que Él te va a sacar de la pobreza, Él te va a sacar de aquí, te va a sacar de la enfermedad. Y hacemos una propaganda más que a la aspirina, ¿verdad? Como que Jesús fuera un producto que queremos vender. El punto es que el Señor Jesucristo es el Rey del reino, y cuando hablemos de Él tenemos que hablar como el reino, el Rey soberano del reino, el que tiene que gobernar a todos los seres de la tierra. Entiendo que mucha gente cuando está en necesidades, cuando está más blandita para reconocer al Señor, pero no haga usted o no predique un evangelio de ofertas, que muchas veces lo hacemos por emocionalismo, sino que usted predique el evangelio del reino, de un rey que todo lo puede, que todo lo cambia, todo lo transforma, un rey que necesita ser adorado, necesita que todos le obedezcan, no importa que Él lo sane o no lo sane, Él sabrá cuándo, no importa que Él lo saque de la pobreza o no lo saque. Mucha gente está en pobreza no solamente por razones espirituales, sino porque son perezosos, sino no tienen ideas creativas para comenzar una empresa, un negocio, lo que sea. O tal vez están llenos de cosas en su casa que podrían vender y por lo menos comenzar a saldar deudas. Entonces, Cristo no es siempre como el apaga incendios, ¿verdad? Que viene a resolver los problemas que tenemos nosotros como personas, sino que tenemos que presentar el evangelio del reino. Ahora, quiero que meditemos
¿En qué tiempo estamos y cuál es el tiempo al que hemos llegado? Porque yo creo que este es el tiempo del cumplimiento para el año 2020. Y proféticamente creo que es el tiempo de la manifestación del dabar de Dios o de la palabra con un poder creativo. Yo creo que es el tiempo del cumplimiento de Isaías 61 a través de los hijos de Dios. Yo creo que es el tiempo en que los hijos reafirmarán su identidad. Es el tiempo en que los hijos sabrán que por la palabra han vencido y vencerán, o sea, por el dabar de Dios. Es el tiempo en que los hijos reconocerán que han sido empoderados por el Espíritu Santo. Es el tiempo en que se manifestará el poder a través de los hijos. Y será más que dones, será su presencia y será su gloria. Porque los dones operan y los necesitamos, pero la gloria es superior a los dones porque es la presencia. Y seremos administradores de la herencia del Padre. ¿Usted lo cree?